pues mi papá era el encargado de traer los billetes y mi mamá de distribuirlos, ¿no? De chavo, pues te mandaban a los almacenes a acomodar la mercancía, ya que estabas en la juventud a entregar los pedidos. Es un gran aprendizaje el negocio familiar, ¿no? Casi 30 años, fueron 29 años, dirigiendo y con una intensidad de los últimos años era súper intensivo. Me perdí muchos momentos de mis hijos, ¿no? Y creo que se tiene un costo en el largo plazo. Te tienes que imaginar el día 2 cuando ya no estés allí en la empresa operando. Todos tenemos que aprender del fracaso, ¿no? Y no verlo mal el fracaso, ¿no? Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas del Capital. Armando, muchas gracias por venir. Es un honor para mí tenerte aquí como invitado. A lo largo de los años he seguido tu carrera desde lejos, cuando no nos conocíamos personalmente, y además cerca desde que nos conocemos ya que estás en Polígono y posterior a tu salida de Ola. Curiosamente, tu historia, a pesar de ser una historia de mucho éxito, fuera del mundo de las telecomunicaciones es más bien desconocida, ¿no? Correcto. Primeramente, muchas gracias por la invitación y pues listos para participar en este excelente podcast. Muchas gracias. Yo me acuerdo mucho de cuando Megacable compró Ola, pero me gustaría empezar desde el principio. Okay. De cómo te iniciaste tú como emprendedor. Tú me compartiste que eres ingeniero de sistemas. Sí. Soy ingeniero industrial en sistemas computacionales para la UP. Sí. Y aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, ¿sí? En aquel entonces, en esa carrera te enseñaban a programar y así. Correcto, sí. Programé en Basic, Pascal, Turbo Pascal, etcétera, ¿no? O sea, ahí emergimos en la parte de sistemas. Y fíjate, tuve la oportunidad de trabajar para una compañía en San Diego, California, en un broker de seguros, que mi función fue ir a implementar su primer red de cómputo con IBM PC1. Te hablo 1989, ¿sí? Antes de eso, ¿tú ya tenías alguna experiencia laboral o esa fue tu primera experiencia laboral? Había hecho prácticas, sí. Mis prácticas profesionales fueron en Nestlé y luego había trabajado así en pequeñas cositas. Pero en la familia siempre fue una familia de comerciantes. Mi papá tenía 2 distribuidores, entonces ahí me penetré en el mundo de los negocios, ¿no? Me tocó administrar las empresas con mi padre. Tú tienes un chorro de hermanos, ustedes, 6 hermanos, me parece. No, somos 10 hermanos. 10 hermanos, son 6 hombres. 7 hombres. 7 hombres. Y 3 mujeres, ¿eh? Y un poquito en la vida familiar es, cuando ibas llegando a cierta edad, te tocaba ciertas funciones, ¿no? De chavo, pues te mandaban a los almacenes a acomodar la mercancía, ya que estabas en la juventud a entregar los pedidos, ahí vas aprendiendo. Y ya cuando estamos en la preparatoria me tocó administrar. ¿Qué quiere decir? Es pues llevar las finanzas, que se facturara, que se cobrara, etcétera. Entonces creo que es un gran aprendizaje el negocio familiar, ¿no? Te da muchas partes. ¿Pero qué tenías? ¿17 años, 16 años? No, desde los 15 yo andaba ahí ya manejando la tesorería de la empresa. ¿Sí? Pero ahí, ¿tu padre te coachaba o cómo aprendiste? No, fíjate que sí, mi padre y mi madre, ¿sí? Yeah. Como somos una familia grande, pues mi papá era el encargado de traer los billetes y mi mamá de distribuirlos, ¿no? Entonces la empresa nos servía para el fondo familia. Pues teníamos un presupuesto y cuando yo llegué ya a esa función, pues me tocaba decirle a mi papá cuánto tenía que ganar de dinero para poder pagar, ¿sí? Las colegiaturas de los 10 chavos, ¿no? Iba de atrás para adelante, así que exactamente. Con cuánto necesitamos y de ahí sí. Vamos a hacer el negocio para obtener. Sí. Fíjate que yo transmito eso mucho, que después que leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, le digo que en mi casa se hablaba de dinero en la mesa, ¿no? Y sobre todo el fin de semana, porque mi papá llegaba y me decía, a ver, ¿cuánto es el presupuesto de los siguientes 30 días, no?
Y entonces me decía, ¿y entonces cuánto tenemos que vender de tal línea del negocio? ¿Y cuánto tenemos que vender de otra línea de negocio? Entonces, créeme que eso nos dio o me dio muchas bases para armar presupuestos, Claro. para manejar la tesorería, ¿sí? Y siempre me gustó la parte financiera, ¿no? ¿Y todos tus hermanos participaban en esta dinámica? ¿O solo Casi tú? todos les toca, no, a todos nos tocaba todos ese rol cuando fuéramos logrando nuestra edad, ¿no? Entonces, pero a lo mejor algunos con mayor énfasis, que a lo mejor fui, a lo mejor que el más se Tú metió a fuiste ese el que- tema, ¿sí? Que los demás, ¿no? Sí, como que hay un paradigma ahorita en los tiempos actuales donde dicen, no se habla de negocios en la mesa, pero tu familia, por lo que me dices, es una tía. Yo sí creo que es algo que se debe hablar en las mesas, ¿no? Respetando los tiempos de cada momento, ¿no? Pero creo que aprende mucho uno en la mesa con los papás, más si son comerciantes, empresarios, Sí, totalmente. ¿sí? Total. Y creo que siempre se puede hablar de poder crecer, de generar dinero, de generar empleos. Creo que eso es muy bueno. Yo sí lo recomiendo, ¿no? Sí, aunque estés chico, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba muy chico y escuchaba ese tipo de cosas en la mesa y no tenía ni idea, pero solo de escuchar, aunque no participes, solo escuchar, te empieza a mamar, ¿no? ¿Sí? Mi papá me decía, ¿cuál es mi cuota de ventas, no? ¿Cuánto tengo que lograr para poder pagar? En un momento dado estuvimos 7 de los hermanos simultáneamente en carrera profesional, imagínate, ¿sí? 7 simultáneos. Y los otros 3 en prepa, ¿no? 7 colegiaturas. 7 colegiaturas de universidad, ¿sí? que son las más grandotas. Que son las grandotas, ¿no? ¿Y se puede saber de qué era el negocio de tu padre? Mi papá tenía dos comercializadoras. Una de ropa, ¿sí? En su momento de una empresa aquí de Guadalajara, de Britania, con las familias Arquís, ¿sí? Y otra de aceites industriales. Mi papá decía, pues estamos en Sinaloa, vivíamos en Sinaloa, y pues aquí todos son agricultores, ¿no? ¿Cuál es el producto básico? Entonces se puso a investigar y tomó una distribución de aceites agrícolas. Pero es aceite para las máquinas. Para las máquinas, para los tractores, para etcétera, ¿no? Sí, porque tú creciste en Los Mochis, Sinaloa. Los ¿sí? Mochis. Mi papá, aunque nacimos aquí, mi papá migró allá para poner esos negocios. Ya. Pues pero tú eres originario de Guadalajara. Soy originario de aquí, Guadalajara, Jalisquillo, 100%. Y esa dinámica, trabajando con tu familia y estudiabas simultáneamente, te tenías que arreglar. Siempre, a ver, cuando somos tantos, tenías que hacer esa chamba, ¿no? A los chiquitos los mandaban a los mandados, y a los grandes íbamos tomando mayor responsabilidad. ¿Y cómo fue ese brinco de estudiar, trabajar con tu familia y después irte a trabajar a San Diego? Te fuiste a trabajar, ¿no? A ver, yo creo que por eso teníamos como que cada vez nuestro rol, ¿no? Ya sabíamos que saliendo de la carrera, pues ya te tocaba tu independencia personal y profesional. Entonces, cuando estoy terminando la carrera, uno de mis compañeros de la UP me presenta a esta persona que trabajé en San Diego, ¿sí? Y me dicen, tiene una red de cómputo que compró a IBM, pero tiene dolor de cabeza porque no acaba de implementarlo. ¿Lo puedes ayudar? Entonces platicamos, dije, de IBM PC1, pues apenas salió en Estados Unidos, menos en México, pero te puedo ayudar a entender el problema. Entonces me dio un contrato de 3 meses en San Diego, lo resolvimos y ya me quedé a trabajar con él, ¿no? Como el ingeniero de sistemas, como in-house, ya. ¿sí? Como el ingeniero de sistemas in-house. Implementamos la red PC1, que el objetivo era implementar arriba un CRM, que en su momento se llamaba ClientInfo, y pusimos los enlaces T1, los enlaces digitales, tabla 89, con Dallas, que era la matriz. Entonces empezamos a automatizar toda la oficina. Entonces, todo ese proceso que se llama manual, que teníamos miles de clientes en expedientes en papel, Todo era migrar a digital. era migrar a digital, ¿no? Entonces ese proyecto me valió estrellitas, ¿sí? Y pues me quedé operando con él. Estabas muy joven ahí, tenías 20 y tantos años. 22 años. Y tú en ese momento imagino que no pensabas muy a largo plazo. Tú estás... Fíjate que siempre me gustó aprender, ¿sí? Aprovechando que estaba viviendo en San Diego, California, iba a Las Vegas a ver qué había en el mundo tecnológico, ¿no? Porque sí me había fascinado pues todo el mundo de las redes, de las telecomunicaciones, enlace T1. Ibas a los shows, dices, Íbamos a las convenciones. las pláticas que estaba pasando, tener como proveedor a IBM, pues también era wow, ¿no? Nos enseñaban muchas cosas. En esa época inició un proceso que todavía no termina incluso de digitalización de las empresas, ¿no? Donde cambiaron los mainframes, esos grandotes, las computadoras enormes, por computadoras cada vez más pequeñas, ya con interfaz de usuario gráfica. Amigable, etcétera, ¿sí? Y todo el mundo estaba migrando a esos nuevos sistemas. Correcto. Te tocó, digamos, agarrar esa ola. Me tocó en
89, 90 en Estados Unidos, y vivir esa experiencia creo que es muy gratificante. Y cuando vi esa portada, pues también cuando sale y puedo traer el negocio, ahorita vamos a platicar adelante. Sí, ahí está padre esa historia porque te ganaste la confianza de los que en ese momento era tu jefe o tus jefes. Era el manager, sí, de la regional. Y me contaste, o bueno, por lo que me pudimos platicar antes y por lo que investigué, te invitó a trabajar, digamos, en un nuevo proyecto. Fíjate que al resolver esta problemática de la digitalización, después pasamos a que necesitaba implementar procesos y un dolor de cabeza era la administración de ventas, ¿no? Tenía muchos vendedores y pagábamos las comunicaciones mal, la estábamos automatizando. Ya la estábamos automatizando, pero no había los procesos correctos. Entonces me dijo, pues, te quiero invitar a administración de ventas, trae a alguien para sistemas, ¿no? Y uno de mis mejores amigos lo convencí de irse de Guadalajara a San Diego y él se quedó con sistemas y yo me fui a administración de ventas, ¿no? Y aprendí de procesos, cómo aplicarlos, del proceso de ventas también ahí aprendí muchísimo. Antes de eso no habías vendido tú nunca. Con mi papá. Pues, bueno, tu papá en la parte del negocio. Lo aprendizaba, pero era muy artesanal, porque mi papá con una serie de vendedores, ¿no? Pero aquí pues teníamos una fuerza de ventas, ¿sí? Que tenía una formalización. Tenían metas, etcétera, ¿no? Tenías que pagarles comisiones. Entonces yo me metí en ese proceso y entender todo ese proceso, ¿no? Una de las cosas que me encantó ahí es saber cómo puedes tú dominar un proceso de ventas, ¿sí? Teniendo, ¿no? Y yo les pongo mucho desde el punto de vista de la forma, te refieres. De la forma, ¿no? Sí, yo les platicaba que ese señor que me llevó a Estados Unidos, Guillermo Heredia, era el vendedor número 2 de todos Estados Unidos de seguros. Para un contexto, en ese entonces, en los 89, 90, había 4,000 compañías de seguro y más de 100,000 vendedores con su licencia en Estados Unidos. Él era el número 2, ¿no? Entonces, conociendo a él, cuál era el proceso de ventas, era poner metas y ser constantes, ¿no? Sí, porque normalmente la gente solemos pensar que el vendedor es un parlanchín y es muy bueno para convencer, Sí. Pero en realidad gran parte del trabajo de ventas es simplemente seguir procesos, ¿no? Seguir procesos, tener metodología, ¿sí? Y constante, ¿no? Y ser tolerante a la frustración y no dejarte vencer y ¿no? aprender a escuchar los famosos nos. Correcto. Y seguir adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, gran parte del trabajo de un vendedor es, por una parte, la parte de metodologías y procesos formales, digamos, y después la parte de no darse por vencido. Correcto. Y eso fue lo que aprendiste tú. Aprendimos ahí en la gestión de ventas. En otra parte del proyecto, cuando estábamos en gestión de ventas, después me invitó a finanzas, ¿eh? Entonces también es otro gran aprendizaje que logro ahí. A ver, nada más, ahí eso es importante porque, o sea, el hecho de que tan joven te empezaras a mover en diferentes áreas hablaba mucho, pues, de tu forma de trabajo, ¿no? O sea, difícilmente estás moviendo a alguien que es malo. Claro. ¿Sí? O sea, alguien malo lo saca, ¿no? Alguien que está dando resultados, que es, digamos, propositivo, trabajador. Cualquier líder lo agarra para que le ayude a solucionar problemas. Sí. Y ese fuiste tú en tu caso. Fui, pero también creo que él tenía una gran visión de las personas, de que podíamos dar resultados y mucha confianza, ¿no? Cuando llegué a esta área de finanzas, les platico que me dijo, pues tienes que ayudarme a enderezar la deuda de la oficina, ¿no? Tengo tantos millones de dólares de deuda, ¿no? Entonces, le dije, antes de invitarme, no voy a platicar, haces esto, ¿no? Entonces podemos renegociar la deuda con tasas, con plazos, ¿no? Pero bueno, tú no eres realmente financiero, pero pues sabías matemáticas. Sí, pero fíjate, a ver, la UP en su carrera de ingeniería industrial también es muy financiera. Ya, también, ¿no? Desde aquel entonces. Desde aquel entonces, sí. La verdad es que era un administrador de empresas con título de ingeniero, porque nos enseñaban procesos y nos enseñan a programar. Entonces creo que tienes muchas bases, ¿no? Ya. 2, el haber trabajado con mi papá en la parte de administración del negocio, también creo que eran bases muy importantes. Entonces eso me ayudó y pues, siempre como el mentoring, ¿no? También me dio la oportunidad de traer a gente que me ayuda a entender, ¿no? Y creo que una de las grandes cosas que realmente las empresas, y ahorita vamos a hablar de startups, es que no saben elegir el tipo de deuda para el objetivo, ¿no? ¿Sí? Generan deuda de corto plazo para pagar cosas de largo plazo o viceversa, ¿no? Entonces creo que unas cosas que llegué a hacer ahí, pues entender la deuda y cómo renegociarla en función de las necesidades de la empresa, ¿no? Sí. Si el caso de startups, digo, es un paréntesis, pero también es muy común que
Cosas que se resuelven con deuda, quieren resolverlas con capital, y cosas que se resuelven con capital, quieren resolverlas con deuda, ¿no? Así es. Y eso pasa en todas las empresas, sobre todo las pymes, ¿no? Que no tienen una parte financiera. Entonces, digamos que vas más como referencia. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Judge Financial, ¿sí? Okay. Sí, es una broker de seguros en San Diego, California. Y después de estar, digamos, moviéndote, Sí. estuviste en sistemas, en ventas, y administración de ventas y en finanzas. Y fíjate, cuando platicamos, yo llegué un día y le dije, oye, pues invítame a desayunar. Era muy de desayunar en campo de golf, en Bonita, California, precioso, el escenario. Le dije, ya me siento como que a dónde voy a crecer. Pues tú eres el gerente, y si no te vas tú a Dallas, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Aquí, ¿no? Y me dijo, pues te falta la parte más importante del negocio, que es saber vender. Y le dije, ay, fíjate, es lo que nunca me ha gustado, ¿no? ¿Sí? Entonces le dije, yo siempre le huí con mi papá a vender, ¿no? Entonces me dijo, déjate llevar, ¿sí? Y yo te voy a enseñar a vender y vas a entender también todo el proceso de una empresa, ¿no? Entonces parte del proceso es, me empezó a invitar a sus reuniones, a las propias, no la de los vendedores, donde él pues presentaba. Porque él tenía sus propios clientes. Él tenía su cartera de clientes, los más grandes los atendía personalmente, ¿sí? Entonces, a presentar la propuesta, a entender las necesidades, ¿sí? Entonces, él me fue soltando el proceso. Ahora tú le preséntale al cliente la propuesta y yo manejo objeciones. ¿Y qué vendían ahí? ¿Todo tipo de seguros? ¿O? Todos los tipos de seguros, ¿no? O sea, Personal, médicos, empresa, autos, seguro de vida. Seguro de vida, de gastos médicos, ¿no? Toda una solución global, ¿sí? Ya. Entonces me fue soltando el proceso, ¿sí? De ventas, ¿no? Entonces ahora yo presentaba y manejaba objeciones, ¿no? Y él cerraba. Después me dejó cerrar los pequeños, ¿no? Hasta que un día me dejó en mi graduación, que me dejó a su cliente más grande, que yo lo cerrara, ¿no? Y esa historia está padre porque, como me la contaste en su momento, parece que fue circunstancial, pero no, pudo haber sido planeada, ¿no? No, le gustaba retarnos, ¿no? ¿Sí? Deja platicarte la historia, que más extensa. Fíjate que este cliente era un notario en Ciudad de México, que era nuestro cliente más grande, porque era una persona mayor y quería un seguro de vida, ¿sí? Alto, ¿no? ¿Sí? Entonces, él me pidió que lo acompañara a él, pero él iba a ir a Dallas primero y que me alcanzaba a Ciudad de México, ¿no? Entonces yo me fui un día antes y él iba a llegar el mismo día, ¿no? Entonces, ya me fui, me preparé, él me habló en la mañana, ya voy a ir para allá, vete adelantando, y 10 minutos antes de entrar al cliente, la secretaria de mi cliente me dice, le está hablando al señor Guillermo Heredia, que tome el teléfono. Yo, ¿para qué? Entonces no había celulares entonces, ¿no? Te hablaron a los restaurantes. Exactamente. Entonces me pasa a Guillermo, dijo, Armando, no va a poder llegar, tuvo un contratiempo, tú ciérralo, ¿no? Tú puedes, acuérdate de lo que repasamos, ¿no? Y, pues dicho, hecho, cerré la venta, ¿no? Pero tú pensabas que cuando te dijo eso, tu primera impresión fue el susto, el miedo, ¿sí? La duda, ¿o qué fue? Claro, a ver, yo creo que hay mucho nerviosismo de pues, tener el proceso más importante de la venta, ¿no? Y no fuera que la vayas a regar y perdiste al cliente más importante. Al cliente más importante, ¿no? Después conocí la historia. Fue planeado de que no iba a ir, ¿sí? Y le había hablado al cliente que le diera la confianza que yo podía cerrar y manejar las objeciones, ¿no? Eso me lo platicó cuando ya regresé yo a San Diego, le traje el contrato firmado y el cheque, ¿no? Entonces, creo que me da mucha confianza. Creo que esa es la función mucho de un mentor, ¿no? Retarte, ¿sí? Y hacer que pasen las cosas. Sí, o sea, porque él primero te dio digamos, fue un proceso largo, te dio las herramientas, te enseñó el proceso, te enseñó el producto y te fue llevando hasta que ya. Exacto. Era como el examen final ya de que... Exactamente así. Y después de eso seguiste un tiempo vendiendo. Llevé un tiempo con él, las cuentas principales le ayudaba yo, seguía al área de finanzas, pero me encantó porque aparte me pagaba comisiones, ¿no? Claro. La inversión variable, entonces ahí aprendí el amor de las ventas, ¿no? ¿Y estuviste cuántos años, cuánto tiempo? 4 años con él, ¿sí? Y fue después donde él me invita al negocio que originó a Hola Innovación, ¿sí? Ahí que fue una oportunidad para invertir en otro negocio. Exactamente, ¿sí? Él como broker, un poquito en el esquema de Estados Unidos, tienen participación de los ingresos, vamos hablando de esa oficina, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, como buen vendedor, pues tenía una comisión variable muy fuerte, ¿sí? Y el cual la tenía guardada y la quería producir, ¿no? Un día un cliente de él, basado en San Diego, programa mexicano, le propone hacer
un integrador de telecomunicaciones, porque iba llegando la digitalización a México, ¿no? Lo que yo había llegado a hacer 2 años antes, 3 años, llegaban los enlaces digitales a México. Y él veía una buena oportunidad de hacer este negocio en México, ¿no? Sí, en ese tiempo, pues, en México solo había una empresa de telefonía que era Telmex y era del gobierno, digamos. ¿Correcto? Me imagino que está implementando tecnología para poder vender datos también. Exactamente. Y estaba un jugador adicional que fuera el integrador de soluciones. Ya había integradores, pero de sistemas tradicionales, electromecánicos, ¿sí? Y los mismos Telmex y estaba empezando a importar equipos, ¿sí? Pero se estaba enfocado en las grandes cuentas, ¿no? Y esta persona que era... Que las grandes cuentas en ese tiempo pues era el mismo gobierno. Sí. Y las empresas más grandes. Nacionales, etcétera, ¿no? Entonces le presenta el proyecto, mi ex jefe, pues en ese momento jefe, me dice, ven a analizarlo conmigo, platicamos, ¿sí? Pues digo, pues sí es negocio, o sea, sí se ve la viabilidad, Sí, claro. Hay la oportunidad de negocios, pues llamo amigos aquí a Guadalajara, ¿sí? Me dicen, sí, claro que hay una oportunidad, ¿no? ¿Sí? Entonces me propone mi jefe decir, vete a tú operar el negocio a México, ¿sí? Pero como me venía yo como director, como empleado. Como empleado, y ellos eran los inversionistas, ¿no? Entonces así, en 91 me vengo a arrancar este proyecto que en su momento se llamaba Sistemas Digitales. ¿Qué edad tenías en ese tiempo ya? Tenía 25 años, Chavo, ¿ya estabas casado o no? O sea, ya estaba casado y había nacido mi primer hijo, ¿sabes? Okay. Y lo más emocionante es que me dijeron, aparte de irte a México, te ofrezco el mismo sueldo de Estados Unidos, pero dolarizado aparte, ¿no? Pues yo encantado. Muy ¿no? señor, ibas aquí Sí, dije, ganando en dólares. Súper bien, ¿no? Y empiezas con este negocio que se llamaba Sistemas Digitales. Sistemas Digitales, ¿sí? Y en este arranque, a ver, un poquito el espíritu de los americanos. Mi ex jefe se llamaba Guillermo Heredia, cubano-americano, pero siempre vivió en Estados Unidos. Hablaba muy bien español porque su mamá era cubana, su papá cubano, ¿sí? Pero su cultura era... Pero su cultura era gringa, estudió en Washington, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces era mucha confianza, creyó en su cliente, no eran amigos, fuera su cliente, bla, bla. Entonces me vengo a arrancar el negocio y pues sí vi oportunidad. Me dieron en su momento $300,000 para invertir de aquellos tiempos, ¿no? 91, ¿no? Es un dineral, ¿no? Claro, ¿Sí? para montar una oficina, para montar una oficina, comprar equipos, capital de trabajo, etcétera, ¿no? Pero a los meses me doy cuenta, pues, que este individuo, pues, no era lo honorable, ¿no? Que era. Entonces regreso con Guillermo y le dijo, oye, pues, la verdad está muy padre el negocio, pero esa persona no es honorable, tiene muchos temas en México, y la verdad es que yo creo que ir con socio con él no va a ser bueno, ¿no? Vamos a arrastrar muchas cosas, ¿no? Y él, en su momento me dice, pues no me interesa. O sea, él dice, solo yo no quiero. ¿Sale? Y yo le digo, pues yo puedo contigo, me interesa, ¿no? Y le dijo, no, es que no me gusta, regrésate a San Diego, ¿no? Le dije, la verdad es que para mí es una buena oportunidad de negocios. Si no quieres tú, déjamelo a mí, ¿no? Entonces me dijo, pues vamos haciendo cuentas cuánto he gastado la sociedad y pues nos regresas el dinero. Y habíamos gastado en su momento $30,000 en montar oficina, RFCs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y me dijo, pues págamelo cuando puedas. O sea, por eso y así yo digo que soy empresario por accidente. O sea, tú en principio, si no te hubieran dicho eso, pues tú igual hubieras sido el director general de la empresa, igual le hubieras echado las mismas ganas, pero tuviste de alguna forma suerte, ¿sí?, de que esa sociedad no se diera y que al final te quedaste con un negocio y con una idea, ¿no? Correctamente, ¿sí? Y le pagaste eventualmente, me imagino. Sí, le pagué. Y, digamos, cuentos claros, amistades largas. Que claro. Después ya quise invertir, ya que a los 4 años, ¿no? Pero ya había invitado a otros amigos, ¿no? Entonces eso ya estamos en el 91, sigues... Finales de 91, ¿sí? En chavo, hasta 25 años en esa parte. Entonces, pero como siempre, siempre falta capital, ¿no? Porque primero, pues dejé de tener los $5,000. Entonces ya nadie me los iba pagando, tenía que subvenirle a alguien, ¿sí? Mis ahorros, pues se empezaba a consumir. Y ahí, pues, primero platiqué con mi esposa, quiero aventarme este toro, pero tenemos que reducir nuestro presupuesto y me tienes que ayudar a arrancar, ¿no? Entonces, la verdad es que me apoyó muchísimo mi esposa para este proyecto. Trabajó conmigo 3 años en este proyecto, pero también fui con amigos, decirles, está este proyecto, está interesante, apóyeme con capital.
igual que tú en startups, ¿no? Sí, Friends and Family, ¿no? buscaste inversionista y empezaste con Friends and Family. Sí, Y correcto. tus amigos dijeron, va. Sí, en esa parte. Digamos, me imagino que los inicios fueron pues bastante humildes o... Sí, empecé en la colonia moderna, en una que era ferretería, tenía hasta mostrador, pues no usábamos, ¿sí? Y como todo, pues empiezas con lo básico, ¿no? Y empiezas a vender, ya a meter las manos, a instalar y hasta barrer la calle, ¿no? De tu oficina, ¿no? ¿Tienes memoria de quién fue así tu primer big break, tu primer gran venta? Claro, sí, claro. Fíjate que está en el 92, ¿sí? Hay una serie de eventos de la digitalización tan importantes que en ese momento, en ese año que yo estoy operando, AT&T viene a México y en lugar de yo estar importando desde un mayorista en Estados Unidos que se llamaba Graybar, ¿sí? Que era un gran mayorista, ¿sí? Ponen un distribuidor en Ciudad de México que se llamaba ITSA con Jesús Sotomayor, Okay. que es una gran persona en el mundo de telecomunicaciones, ¿no? Él le vendió después la empresa de AT&T y fue director general adjunto de Telmex, ¿no? Entonces, yo fui en el 92 a tocar en las puertas, obtuve la distribución y más allá de la distribución también, pues todo el soporte y el know-how, ¿no? Entonces, mi primer big project, ellos me dicen, hay una oportunidad en HP en Guadalajara, vas a competir contra Nortel, yo te apoyo, pero tú tienes que venderlo, ¿no? Tú tienes que hacer toda la labor de venta. Y en el 92 le vendo, saco a Nortel, fue el primer equipo de TNT de todo el mundo, se lo vendemos a HP, $300,000 aquel entonces, cuando mi objetivo de negocio era $500,000 en todo el año, ¿no? Así pues, imagínate. Fue una super venta. Superventa. Sí, en esa parte, ¿no? ¿Y qué vendías en ese tiempo exactamente? Eran computadores digitales, ¿no? Computadores. Sí, ahí sustituimos los equipos electromecánicos viejísimos y lo digitalizamos, ¿no? Fue nuestra primera gran venta, y eso nos ayudó a apalancarnos, y yo le vendí a casi todas las transnacionales de Guadalajara. De ahí después le vendí a Motorola, cuando estaba Motorola, después le vendí a IBM. Todos con la misma idea de quitar todo fue digitalizado. sus sistemas mecánicos. Correcto. Porque literalmente eran mecánicos. Era mecánico, sí. Con engranes. A un teléfono llegaban 25 cables, era un cable de 25 pares que le llamábamos, ¿no? Y cuando entraste con estos sistemas digitales, pues ya todo era más sencillo, con equipos más pequeños. Claro. Con un solo cable o con dos cables. Y ahorro de energía, y podías tener todo el uso de la tecnología de los D&D, que eran los números directos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y esa ola para ti era muy clara, me imagino, cuando empezaste, ¿no? O sea, digamos, todas estas grandes historias de éxito empresarial se dan cuando un emprendedor con ganas y con huevos o con energía dice, yo voy a agarrar esta ola porque ahí viene. Claramente teníamos la convicción de hacerlo. Yo siempre he sido muy disciplinado, tener objetivos, y dado esta venta de HP te da mucha confianza, ¿no? Y después con el mentoring de Jesús Tomayor, la verdad es que también es una persona que me ayudó, así como hablo de Guillermo Heredia en Estados Unidos. Jesús Tomayor fue una persona que me apoyó muchísimo en toda esta historia de sistemas digitales que después evoluciona a Ola. Y en el caso de Guillermo, se llama Heredia, él como que te agarró como su proyecto de mentoría, o una persona que... Jesús Tomayor. No, pero originalmente. Sí. Jefe original, digamos. Sí, después correcto. Jesús Tomayor, porque con Jesús ni siquiera tenías... Sí. Era su distribuidor, ¿sí? Pero no tenías una relación, no era tu jefe ni nada. No era Era cliente, proveedor. Sí, pero fíjate que fue una persona que tanto a mí como a otros distribuidores de Monterrey y de Ciudad de México nos agarró como 5 empresas a ayudarnos a crecer. Ya. Entonces se metía También mucho. le convenía a él para crecer él. Correctamente. Ya. Nos prestaba a su directora de finanzas para que hiciéramos un buen plan de negocios, a su director de mercadotecnia, a su director de ingeniería, para que pudiéramos crecer, ¿no? Desarrollar las capacidades, ¿no? Él venía a ayudarme a vender, sí, personalmente, ¿no? Entonces también, pues creo que tener esos mentores en tu red de networking son súper importantes en la vida profesional. Y esa historia original digamos, de migración digital, eventualmente Ola, bueno, ¿en qué momento le cambiaste el nombre? En 2013, ya fue ya mucho más después, Los sistemas digitales, digamos, de 91 a 2013. a 2013, ¿solo hacía eso? No, fuimos agregando líneas de productos. Cuando empiezas con el tema de computadores digitales, pues la gente te pide el cableado, ¿no? Claro. Después te pide la infraestructura, los UPS, Claro. ¿sí? Y así vas. Empiezas haciendo proyectos integrales. Proyectos integrales, ¿sí? Creo que hay un gran cambio a partir del 99-2000 que llega Cisco a México, ¿sí?
donde Jesús Sotomayor también se va a Red 1, ¿sí? Y ellos traen Cisco a México y empieza a evolucionar. Los Cisco se establece en México y nosotros empezamos a vender la parte de red de datos ahí por 2001, ¿sí? Y creo que también ese es un apalancamiento tremendo para la empresa, para Sistemas Digitales. Entonces en ese tiempo también te hiciste distribuidor de los productos de Cisco. Correcto, ¿sí? En la parte de servicios empresariales. Sí, correcto. ¿Sí? Y también le vendías a gobierno. A gobierno. Bien, deja platicar la historia de por qué en gobierno. Nosotros siempre le vendimos en iniciativa privada y muy enfocada a las multinacionales, ¿no? Estaban apalancados aquí pues con estas grandes empresas, entonces ellos mismos me recomendaban y me fui a Chihuahua porque tienen plantas en Chihuahua. ¿Te refieres a la industria electrónica? Electrónica, sí. Me empezaron, entonces, abrí una oficina en Chihuahua y después me recomendaron en Monterrey, ¿sí? Y así fue creciendo, muy enfocado en la industria electrónica, ¿no? Y siempre orgánico, digamos. Orgánico, ¿sí? ¿Sale? Hay un evento con el 96, ¿no? Vendemos pesos y compramos y debemos dólares, ¿no? Entonces ahí va nuestra primera crisis en el 96, de que le vendíamos a las mezcladoras, pero siempre mejor no veíamos esa visualización de la crisis en México, ¿no? Sí, porque habíamos tenido los últimos, desde que... 88 al 95. Al 95 todavía había estabilidad, el tipo de cambio había estado estable en 3 pesos por dólar, o sí, 3.50, ¿sí? Había bajado de 3.000 a 3, y había como que todo el mundo tenía mucha confianza en México, todo el mundo... Sí. Y a un chorro de empresarios se empezaron a endeudar en dólares porque era muy barato, Sí. pero todos sus ingresos eran en pesos, y eso también... Esa fue la historia. Eso fue nuestra primera quiebra, como les digo, ¿no? Sí, esa crisis, yo todavía tengo memoria de esa crisis, yo era un niño, pero la viví porque me acuerdo. No me digas viejo. No, yo tenía 13 años, 15 años, 14 años, y mi papá le pasó exactamente lo mismo. Debía en dólares, pero los ingresos eran en pesos, y de repente el dólar se fue de 3 a 9, y los 2 días se fue a 11, Sí. y todo el mundo debía de repente 3 veces o 4 veces Correcto. el capital, ¿no? Muy bien. Son grandes lecciones, ¿no? Creo que uno se confía en esa parte, ¿no? A ver, te platico la historia bonita, ¿no? Pues yo me senté a negociar con AT&T, ¿sí? Le dije, pues debo, pues, no lo niego. Es debo, no niego, pero pago, no tengo. No hay forma de pagar. Y fíjate que llegamos a un tipo de cambio, no de 3.50 como estaba, un intermedio, pero fue muy benéfico y pagamos el diferencial por... Pero tú le debías a tus proveedores, no ¿Sí? le debías al banco. Sí, no, proveedores. Sí, es que, digo, en los dos es parecida la dinámica, pero con el proveedor Se puede negociar. se puede negociar porque él quiere Si no te matan, ¿y quién va a vender la él futura? no tiene interés en que te mueras, él tiene interés Correctamente, ¿no? en que crezcas. Y los bancos es parecido también, porque el banco, Pero son más difíciles, ¿no? En general, ¿no? sí, pero obviamente es un proceso difícil, pero también en el caso de mi padre, por ejemplo, él pudo negociar con el banco y salir adelante, digamos, hacer un plan de pagos, renegociar la tasa, obtener algunas quitas, igual como tú. Igual que nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces fue una gran lección en esa parte, pero también vivimos la oportunidad ante esa situación, nos empezamos a enfocar al mercado de hotelería, de hospedaje, ¿no? ¿Sí? Porque empezó a generar mucho turismo, entonces nuestros siguientes, así como las multinacionales, fue ir con el mercado de turismo, ¿no? ¿Sí? Ya. O sea, como de repente era bien barato venir a México para Sí. los americanos, hubo un boom del turismo. Correctamente. Entonces ustedes se enfocaron en atender a hoteles. Aparte, sin dejar a las maquiladoras, empezamos como otra vertical de negocios la hotelería y después llegó gobierno. Yo te platico porque el gobierno. ¿Y a los hoteles que les vendían? Los servicios de voz. El conmutadores y todavía no había Wi-Fi, ¿sí? Después la red de datos y cuando llegó Wi-Fi, pues fue el gran negocio para los hoteles, ¿no? El Sí, porque poner, tú les instalabas todo el servicio. ¿sí? Hasta llegar a los años 2014 con GPON, que llevarle fibra a la habitación, ¿no? Está bueno, está interesante. ¿Y cómo fue entonces que te metiste a gobierno? Fíjate que aquí fue con Ayuntamiento de Guadalajara, que nos invita en su momento el director de TI, porque conocía muy bien al director de AT&T de la planta por los negocios que traen a México, ¿no? Entonces nos presentaron y nos platicó del proyecto que tenía el ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento pues tenía bastantes edificios que cada piso tenía un conmutador y gastaban millonarios en llamadas entre oficinas, ¿no?
porque tenían troncales para cada piso, y si querías llamar al piso 2, pues tenías que llamar por la calle, o sea, con troncal. Relajo. Fue un relajo. Nos pidió hacerles un estudio socioeconómico, ¿sí? De viabilidad económica de la sustitución del conmutador. Sí, o sea, Y el proyecto se pagaba en 11 meses, ¿no? Claro, porque ya no tenían que pagar la voz a Telmex. Exactamente, era Telmex, el jugador, ¿no? Nos vendimos el proyecto a Ayuntamiento de Guadalajara y él nos refirió a Zapopan. Y de Zapopan nos fuimos al gobierno del estado de Jalisco y se volvió un tema, ¿no? Este mismo jugador de Ayuntamiento de Guadalajara después se va, ¿sí? En las épocas de Alberto Cárdenas, que se fue a Ciudad de México, pues nos invitó a proyectos en gobierno federal y aprendimos a venderle al gobierno federal, ¿no? Y siempre de este tipo de soluciones, igual de digitalización. Sí, y después llegaron la red de datos, la seguridad, etcétera, ¿no? Ya aquí ya estamos, digamos, 2000, ¿sí? Y ya para entonces me imagino que ya Hola, bueno, ya todavía no era Hola, pero ¿sí? Sistemas Digital ya era una empresa. Ya tenemos presencia en México, en Guadalajara, ¿sí? En Chihuahua, ¿sí? Activamente, ¿no? Y México pues empezó a absorber nuestro tiempo totalmente porque era pues un mercado enorme. Enorme, ¿no? Nos absorbía bastante. Y de repente me imagino que ya toda tu atención estaba en atender Ciudad de México. ¿Sí? Pues después vivía una semana en México, una en Guadalajara y otra semana empecé a desarrollar Monterrey junto con Chihuahua y decidimos pasar la operación de Chihuahua a Monterrey y establecimos en 2005 la oficina de todo el norte, Monterrey para todo el norte del país, ¿no? Y en ese tiempo todavía tenías a tus socios. Sí, todavía tenemos. Los que te financiaron cuando estabas empezando. Exactamente, ¿sí? Con mis socios llegamos a un arreglo allá por el año 2011, ¿sí? Fíjate que lo que pasa en todas las sociedades, ¿no? Los intereses de los socios operadores en una división contra los socios que no operan, ¿no? Ellos quieren sus dividendos, es claro, ¿no? Pero a veces creo que el camino los va separando. Claro. Y llega un punto donde yo quería seguir apostando por el negocio y ellos querían la rentabilidad. Sí, o sea, tú querías seguir creciendo y reinvertir todas las utilidades y... Siempre repartía dividendos, porque es la forma de tenerlos contentos, ¿no? Claro. Porque a veces quería más, porque también los hijos de ellos iban creciendo igual que mis hijos, requerían más necesidades, ¿sí? Y su fuente, la verdad es que importante de dividendos o de ingresos era los dividendos de sistemas digitales en su momento, ¿no? Y que dijiste, ya, mejor. Entonces llegamos a un arreglo, sí, fue difícil, la verdad, sí. Fueron, a lo mejor, muchas reuniones infructuosas de desgaste para ambas partes, cada quien viendo su punto de vista, ¿no? Creo que en esa parte a veces lo agarramos con el riñón y con el hígado, pero finalmente pues, creo que las dos partes tienen sus razones, ¿no? Totalmente. Y las relaciones humanas, pues, tienen diferentes ámbitos. El ámbito de la relación personal de amistad, que a lo mejor con esa persona tienes una sociedad de negocios que esa no sigue las mismas, digamos, vías que la amistad y tiene propia lógica y tienes que tratar de encontrar soluciones, me imagino. Entonces, después de muchas conversiones, digo, decir, casi de año y medio, 2 años de negociaciones, de estire y afloje, llegamos a un acuerdo tenía 4 socios que no operaban el negocio, ¿sí? Que nos vendían la oportunidad y a 2 de mis colaboradores, que eran gente fuerte, que me ayudan a comprar esa parte, ¿sí? Entonces, pues también 2 brazos derechos que tenía, el de mercadotecnia y desarrollo de negocios y el comercial, los invito a que me ayuden a comprar. Ellos no eran socios, eran mis colaboradores, ¿no? Entonces vamos y compramos, ¿sí? Casi el 40% de ellos, ¿no? Tú no tenías en ese tiempo, en ese entonces, me imagino que no tenías claro de que ya fueras a vender la empresa ni nada, o sea. Fíjate que habíamos tenido una oferta de Chico Pardo, ¿sí? Del fondo Promecap, ¿sí? Era una oferta interesante porque se estaba desarrollando, ¿no? ¿Sí? Habíamos ya tenido un ejercicio de evaluación que yo voy a compartir con mis socios, pero pues no son procesos rápidos, ¿no? Claro, toman tiempo. ¿Sí? Toman tiempo, entonces ellos ya querían tomar decisiones o aumentáramos los dividendos. Entonces, como no se empataban los tiempos, pues pude hacer esta oferta junto con 2 de mis colaboradores que se me hicieron mis socios y que eran parte operadores y creían en el proyecto, ¿no? Claro. Que teníamos una misma visión. Iban jalando hacia el mismo lado. Hacia el mismo lado y logramos en 2011 llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí, pues pagarles
esa cantidad de dinero, ¿sí? Ponerse de acuerdo en la evaluación. De acuerdo, ¿sí? Una gran parte en efectivo, después en pagos los siguientes 24 meses. Y así logramos tener ese cambio de sociedad. Fue una visión para seguir creciendo. Y muy poco tiempo después de eso Llegamos vendiste la empresa. ¿Sí? Llegamos a Vendiste a en 2013, ¿no? Yo me acuerdo bien cuando pasó esa venta, pues porque estábamos en la misma industria. Sí, correcto. Y fue pues muy sonado. Megacable ya para ese entonces era pública. Megacable se hizo pública, si no me equivoco, en el 2008, 2007. 2007 o 2008, algo así. Algo así por ahí. Entonces ya llevaba, no sé, varios años como empresa pública, cotizando en la Bolsa de Valores en México. No me acuerdo si tenía ADRs en Estados Unidos, pero seguramente sí. Y pues fue muy sonado, ¿no? De repente que... Fíjate que se ha dado un boom en esas épocas del cambio de paradigma en el mercado, cómo compraban los clientes. ¿Sí? Pasaron de comprar una venta transaccional, de comprar un activo, a un servicio administrado, ¿no? ¿Sí? Y en esa migración tuvo que ver mucho Telmex con Red 1. Telmex compra Red 1 y también cambian su esquema a servicio administrado. ¿Sí? Entonces él pone un poquito el ejemplo, ¿sí? Y después se dan una serie de compras de Axel que compra Micronet, ¿sí? Que eran competidores tuyos, todos eran ellos. Competidores, porque a ellos les permitía vender sus servicios en el largo plazo con la infraestructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, Cisco lleva ese tema mucho a los service providers de que esa es la forma en el futuro de posicionarse en el mercado empresarial, ¿no? Sí proveer los servicios de telecomunicaciones, pero acompañado de infraestructura. Es cuando salen muchas de las compras de integradores por parte de los service providers del mercado. Entonces, un día Megacable, nuestro cliente en el call center, ¿sí? Y en los computadores. Tú les habías vendido todo. Yo le había vendido desde que nació. Fueron mis primeros clientes, Enrique Yamuni, pues también de los Mochis, Sinaloa. Claro. Pues cuando arranqué la empresa, pues, fue de los que primero fui a tocarle ya a los Mochis, ¿eh? Y me compró, ¿sabes? Desde Mega ya. Sí. Era visión por cable. Visión por cable, momento, ¿no? Sí. Sí, y cuando regresan a Guadalajara y meten el corporativo aquí, yo también les vendo aquí en su momento, ¿no? Pero Megacable también compra esta visión de Cisco de que tienen que tener integradores para fortalecer su presencia en el mercado empresarial, ¿no? Sí, porque las empresas querían servicios completos. Completos, ¿sí? No de que comprar el equipo, comprar el servicio, integrarlo a ellos, sino a lo mejor tú véndeme todo y arréglame el problema, ¿no? Sí. Ahora, nosotros llegábamos a complementar una oferta de Megacable. Megacable era básicamente residencial. Sí tenía muchas empresas en el micro, pero no en el mercado empresarial. Vamos hablando de pyme hacia corporativo, ¿no? Entonces, cuando se data esa visión, pues también en contexto de mercado donde las cableras pues ya habían comprado todas las cableras posibles del país, ya estaba repartido. Sí, ya estaba casi el mercado, estamos hablando, ¿sí? Entonces, la oportunidad de crecer era, pues, ya no nomás estar en el mercado doméstico, sino en el mercado empresarial. Y creo que fue el aporte que hizo, ya en ese momento ya era Hola, hacia Megacable. Entonces, en el 2013 te compra Mega. Sí, en una transacción bien rápida, menos de 3 meses. Desde que primera plática que cerramos el trato. Y tú tenías, es muy común que los empresarios o los emprendedores, los fundadores, cuando piensan en vender su empresa es algo difícil, es algo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del apego emocional, ¿no? A una idea de su empresa. ¿Tú tenías también este apego emocional o no tanto? A ver, yo que todos lo tenemos en mayor o menor medida, pero otra vez voy a regresar a mi coach Jesús Sotomayor, ¿no? Él siempre nos vendió de cuando ya era director de AT&T, cuando le compraron su empresa, se convirtió en AT&T, siempre platicaba a nosotros, a los distribuidores, ¿sí? A los grandes distribuidores nos invitaban muy comúnmente, él tenía su oficina en Coyoacán, o hasta nos invitaba a su casa a platicar del futuro. Entonces siempre nos cuestionó porque siempre nos preguntaba, ¿qué vas a hacer con tu empresa cuando te quieras retirar? Y todos decían, mis hijos. Dejársela a mis hijos, ¿no? Y él no pensaba en eso, ¿no? Primero dice, ¿por qué quieres condenar a tus hijos? ¿Sí? En este mundo que a lo mejor ni les interesa, ¿no? ¿Sí? En el primer tema. 2, vas a cortar la carrera profesional de muchos de los directivos que has formado durante años, que te han acompañado, ¿no? O tus hijos deben ser muy sobresalientes para ser mejor que ellos, ¿sí? Claro. Y hacer un plan de carrera que generalmente, pues vemos las historias, no es lo común, ¿no? Sí, no siempre sale bien. Algunas veces sale bien, pero no siempre sale bien. Pocas veces salen bien. A lo mejor son casos esporádicos, ¿no? Entonces él platicaba con estadísticas, ¿no? Para su momento, ¿no? Y tercero me decía, vender una empresa
pero también es un buen negocio, ¿no? Claro. Entonces me decía, pues hacía escenarios, ¿no? ¿Sí? Es el valor presente de los dividendos de muchos años que te lo están pagando de contado, ¿no? ¿Sí? Entonces, Por adelantado, digamos. no sé, esa conversión la traía, te voy a decir, desde 2004, 2005 con Jesús Tomayor. Y tú ya le habías venido todos los años. De vueltas, etcétera, ¿no? Y también siempre nos invitó a estar preparados para esa venta. Entonces, junto con su directora de mercadotecnia de finanzas, ¿sí? Que fuera, Se llama Ana Puchet, ¿sí? Siempre nos acompañó. Es decir, tienes que vestir a la empresa de novia. Para el día que llegue el galán, esté preparada para venderla, ¿no? Y siempre tienes que tener todo bien ordenadito, Todo bien ordenado. todas las asambleas, ¿Sí? toda la Y lo que contabilidad, está lo comprando el fiscal. mercado, ¿no? O sea, sí toda la parte, vamos hablando Administrativa. legal, administrativa, pero siempre es qué te está comprando el mercado, ¿no? Entonces, revisar y nos dan pláticas anuales, mira, el mercado está cambiando, ya no es transaccional, tiene que migrar, ¿sí? De las ventas por proyecto a ventas recurrentes, cambia tu esquema de servicios administrados, para eso tienes que tener pues, capital o apalancarte con bancos. Claro. Y nos ayudan todo en ese camino para convertir a la empresa en una empresa atractiva para el mercado, ¿no? Está interesante que un proveedor, digamos, ese nivel, ¿no? De que te ayudara a pensar en esas cosas. Sí. Fíjate que siempre ha sido es un gran mentor en sí, sigue dando clases en el IPADE, es un gran maestro del IPADE de Monterrey. Okay. Él se cambió su residencia de Ciudad de México a Monterrey, ¿sí? Y siempre nos ha acompañado. Y ha sabido él vender varias empresas, sí, más la ha vendido como 4 o 5 a Telmex, ¿no? Entonces, creo que saben lo que dice, ¿no? Y ahora que digo, todavía no, vamos por partes porque Sí. me gustaría profundizar en el tema de la forma como vendiste a Mega, pero me interesa, digamos que ahora fast forward, vamos a regresar, Sí. pero fast forward, tú tienes ahorita pues, un family office, ¿no? O multifamily office, si lo quieres ver, donde maneja, digamos, el patrimonio de varias personas Sí. y tienes un equipo de inversionistas y de abogados y contadores y toda la cosa. Y también inviertes en startups y inviertes en fondos y mentoreas emprendedores. Sí. Esta filosofía que me dices que te enseñó a ti Jesús Tomayor y que se trata de estar siempre listo para vender, poder vestir a la novia, tal, también es algo que repites y se los tratas de explicar a los emprendedores más jóvenes. A ver, cuando tú recibes toda esa ayuda, que me sirvió, la verdad, bastante en la vida, pues hay que transmitirla, ¿no? Entonces, ahorita me platicabas, desde que le vendía a Megacable, siempre tuve la intuición de cómo podía ayudar yo a terceros, ¿no? ¿Sí? Ahí te platicaba también en bambalinas de que en 2002 me llegó un proyecto de un amigo Sí. que me pidió que hiciéramos una empresa de servicios de telecomunicaciones, de equipo de cómputo, ¿sí? Que es como helpdesk. Era un helpdesk, sí, remoto, donde pues él quería hacer lo tradicional. Yo le vendí que vendiéramos tecnológico, que viéramos el mercado, que no podamos ir frontal a contratar cientos de personas en las empresas, sino que metiéramos tecnología. Yo vendía tecnología. Poder escalar. Podía escalar, ¿no? Entonces, en el 2002 creamos esta empresa, pero con esa visión un poquito de ayudarlo, de que hiciéramos las cosas bien, ¿no? Y entraste como socio, digamos. Entré como socio. Que se llamaba SRS. Soporte Remoto de México, SRM. SRM. ¿sí? Y después de 4 años, de años difícil, porque ir a vender el mercado empresarial, business to business, generar el equipo de ventas no es fácil, ¿no? Toma Y tiempo. ganarte la confianza no era fácil. Pero otra vez, pues recurrimos a nuestros clientes que tenían mucha confianza en mí, le pudimos vender esos servicios que a Kodak, a IBM, etcétera. Nos fuimos ganando la confianza de esos clientes sin probar nuestros servicios, ¿sí? La lógica de ese modelo de negocios, perdón que te interrumpa, pero es, en vez de tú tener todo el personal adentro de tu propia empresa, ¿Sí? que no es tu core, Correctamente. mejor lo subcontratas, Subcontrata. Que Y alguien más te ayude. eficiente, ¿no? que alguien te ayude, a alguien profesional que solo hace eso, Exacto. te dé ese servicio. Y le cobras una renta mensual o Y le cobramos una una renta suscripción. mensual. Sí, correctamente, ¿no? Ya. Sí. Entonces desarrollamos esa práctica Y dabas todos los servicios remotos. remoto, ¿sí? Sí, siempre tienes que tener manos con los clientes, ¿no? Que se descompuso la impresora, pues, etcétera, ¿no? Pero el gran tema era, concentramos todas las llamadas en un helpdesk y el 80% se resolvía ahí, Vía remoto. vía remoto. Oye, Pues ya conéctale, iba, desconéctale. hacía más eficiente la gente, ¿sí? Claro. Cuentías procesos.
Entonces, toda esa parte lo hicimos. Entonces, eso que me dieron a mí de transmitir conocimiento, toda esa mentoría, pues yo empecé a ayudarlo a él, ¿no? También, ¿no? Entonces, vi que era replicable. Y tuvimos éxito porque vendimos un gran proyecto con Grupo Modelo, ¿sí? Y es cuando llega aquí yo me dice, oye, pues yo soy socio de Modelo, pues la misma accionista principal de Modelo, la socia de Kio, Que es María Asunción. que es María Asunción, ¿sí? Y el director general de Kio, Sergio Rosenhaus, ¿sí? Llega y nos dice, oye, pues quiero invertir con ustedes, ¿sí? Y pues nos compra el 51% de la empresa. Eso fue antes. Antes que me acabe de comprar a Ola Innovación. Ahora la empresa se llama Tiva. Tive IT, ¿sí? Le cambió el nombre Kio, ¿no? Kio usa nombres así muy juveniles, ¿no? ¿Y siguen siendo socios? ¿O ya No, vendiste todo? no vendimos, ¿sí? A ellos les interesaba tener primero el control, ¿sí? Y después que querían vender a Kio y fue vender, nos compraron el 100% de los años, ¿no? Ya. ¿Sí? Pero el gran aprendizaje es que se puede transmitir el conocimiento. Ahí me gané la confianza que podías transmitir ese conocimiento, conducirlos a tener una salida. Nos fue más rápido la salida de ellos, ¿sí? Que la salida de Sistema Digital es Ola, ¿no? Sí, me imagino que este emprendedor más joven o que está empezando se enfrentaba con cosas que tú ya te habías enfrentado años antes y ya las dominabas. Exacto. Le ahorras tiempo. Muchísimo tiempo y dinero y dolor de cabeza, ¿no? Y me imagino que la empresa creció más rápido por eso. Sí. Y al final fue un éxito, me imagino. Fue un éxito. La verdad es que este proyecto Helpdesk de Grupo Modelo nos catapultó porque llegamos ya a tener más de 2,000 personas en la calle, ¿no? O sea, ¿en las empresas o...? En nuestro Helpdesk, más en las empresas, ¿no? O sea, Por una empresa que creció es enorme. enormemente. Es mucha mano de obra, ¿sí? Vamos hablando muy calificada de ingenieros, ¿sí? Con muchos procesos, ¿sí? En esa parte. Entonces, creo que esa parte donde puedes tú catapultar tus conocimientos, tu mentoría hacia las personas. Y al final de cuentas, pues, también ganaste tú porque eres socio, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que también ahí aprendí mucho el tema de negociación, ¿no? Cuando llega Kio y nos dice, pues, te quiero comprar, siempre la habíamos preparado para hacerla formal, teníamos proceso, buenas oficinas, buena cartera de cliente. Pues contraté a una empresa de banca privada que nos ayudara a la evaluación de la empresa. Entonces, aprendes en ese camino lo que está viendo el comprador, ¿no? Sí, es muy común, sobre todo con las pymes y con las empresas, digamos, que no son tan institucionalizadas, que no tienen ni idea, que llegan a quererles comprar su empresa y que no tienen ni idea cuánto vale su empresa, cómo evaluarla, no conocen a ningún banquero, y muchas de esas, o simplemente le tienen tanto miedo al proceso que ni le entran. Ni le entran. Sí. Y hay otras que malbaratan sus empresas por no saber, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Sí. En este proceso, fíjate que esta persona de finanzas de AT&T, Ana Puchet, me recomendó esta empresa de banca privada y nos ayudó en este proceso con Kio. ¿Y cuando vendiste Ola también utilizaste a banqueros? ¿Sí? A los mismos. A los mismos banqueros. Ya te conocen, tú los conoces, etcétera, ¿no? Ahora, hay algo importante. Aparte con la relación con Megacable, uno es nuestro cliente. Dos, había historia de amistad entre mi familia y la familia de Enrique Yamuni, ¿no? Y en toda negociación puede haber cosas que se pueden romper, ¿no? Entonces no quería, cuando me propone Raimundo y Enrique en proceso de adquisición, yo les propongo... Raimundo Fernández, sí, el codirector. Codirector de Megacable, ¿no? Le propongo que lo hagamos a través de un tercero para no desgastarnos, ¿no? ¿Sí? Y ellos aceptan, ellos ponen a su banquero y nosotros nos acompañamos a nuestro banquero, ¿sí? Y pues ahí trabajamos. Fue un proceso muy rápido. Banqueros se hablan y después todo es ya más... Porque aparte lo que nos sentamos con Enrique y con Raimundo fue, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces era complementar esa visión y si era compatible. Como fue compatible, fue relativamente rápido ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Megacable quería todo el know-how, todo el aprendizaje de Ola en su momento. Para poder, la tirada de Megacable era poder vender sus servicios de telecomunicaciones junto con las soluciones que vendía Ola para vender más, ¿no? Correctamente. Y entrar en un mercado que ellos no estaban posicionados, en el mercado empresarial, ¿sí? Hay otras adquisiciones donde pues quieren tu cartera de clientes nada más, ¿sí? Pero en este caso querían todo el know-how, querían comprar, ¿sí?
Tan así que nos dejaron operar autónomamente por los siguientes años, hasta la adquisición total. Realmente nos dejaron hasta tesorería, que no es común, ¿no? Sí, no es común. Generalmente Te toman cuando hay una tesorería primero, ¿no? te toman la tesorería, toman todo y después de un año, año y medio, 2 años, empieza el corredero y empieza a meter gente nueva, ¿no? O traen gente de otros lados o lo que sea. Correcto. En tu caso no fue así. En mi caso no fue así. Fíjate, creo que algo que me encantó de este proceso con Megacable es que querían a Ola, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en el proceso de fusión... O sea, que cuando querían ahora, también te querían a ti. Sí, y a mi equipo de trabajo, mi cartera de clientes, los procesos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y en todos estos 7 años que estuve con ellos, ¿sí? Pues cómo fusionábamos las operaciones de Metrocarrier, que era su unidad empresarial, que realmente vendían a otros carriers, ¿no? Cómo aprovechamos para hacer una oferta en conjunto. Y a la empresa fusionada le llamamos Ola Metrocarrier, ¿no? Sí, porque las empresas de cable mucho tiempo solo daban servicios de última milla, Sí. pero quien tenía el contacto con el cliente era Axtel, Avantel y estas empresas telefónicas que ya integraban el servicio completo. Correctamente. Y más o menos por esa época, un poco antes, las empresas de cable dijimos, no, yo quiero tener el contacto con el cliente y no ser nada más un pedacito de la transacción, sino ser toda la transacción. Correcto. Y una cosa que es más interesante es que cuando vendiste, no vendiste, digamos, toda la empresa. No. A ver, otra vez, un poquito de entendimiento, ¿no? Cuando platicamos nos platicaron la idea que ya tenían ellos, porque querían a Ola, ¿sí? Y yo le digo, pues a ver, me parece muy, muy interesante, pero yo siento que la empresa puede crecer más y pues la evaluación que me puedas pagar hoy es el de los últimos 12 meses, y si te vendo un plan de negocios, pues a lo mejor va a ser cuestionado el crecimiento. Entonces llegamos a que podía en el futuro tener un exit del 49% restante en función de los resultados en los siguientes 4 o 5 años, donde yo tenía salida. ¿Sí? Tenías metas y opciones de salida. Exactamente. Las metas. En función al cumplimiento de ventas, ¿no? Y al final fue lo que pasó. Sí, fue lo que pasó y las agradezco porque crecimos, ¿no? O sea, los últimos años de Ola crecimos a tasas promedio de crecimiento de 35%, ¿no? ¿Sí? Un montón. Un montón porque la base cada vez era más grande, ¿no? O sea, en 2 o 3 años duplicaste. Sí, la empresa, sí. Después otra vez la volviste a duplicar. Sí. Y digamos, en esta dinámica, porque Ola tenía su cultura, me imagino que era una cultura que tú dirigías, que tú liderabas y que tenía ciertas características, y después Megacable tenía otra cultura. Correcto. Que no necesariamente eran iguales. Sí. ¿Ese proceso para integrarse fue difícil? A ver, fíjate que los primeros años fuimos autónomos, ¿no? Y la unidad empresarial de Metrocarrier, que fue creciendo, ¿sí? Fue adquiriendo más de nuestra cultura que la Megacable. Ya. En sí, el día de hoy, pues se manejan como una empresa separada en cierta forma de la cultura, ¿no? Porque el mercado paga más a la fuerza de ventas, porque el perfil es más alto, etcétera. Nosotros veníamos mucho de la cultura de las empresas tecnológicas, y hablando, donde pues tenías ciertas prestaciones, ciertas formas de trabajar, ¿sí? Pero también una autogestión más responsable de los colaboradores, ¿no? Entonces vas desarrollando esa capacidad, ¿no? Con tu equipo, ¿no? ¿Sí? En Megacable, por ejemplo, yo entiendo operativamente, pues el reloj checador, nosotros no tenemos reloj checador, ¿no? Nosotros medimos por desempeño, resultados, no por estar ahí presentes, ¿no? Entonces sí, porque el personal operativo de calle, de instaladores, de vendedores también de camaseo, pues es muy puedes quedar bonos por asistencia, casi y bonos por puntualidad. Correcto. Entonces, en esa parte fue muy respetuoso, y yo te puedo decir que Metrocarrier adquirió más de la cultura de Ola, ¿no? Ahora se ha estado tratando de estandarizar, ¿sí? En esa parte, y más a mi salida, ¿no? Donde pues ya se crea pues un liderazgo totalmente dirigido por Megacable, ¿no? ¿Sí? Pero yo te puedo decir que se ha respetado mucho de la cultura que traíamos en esa parte, ¿no? Quizá esa independencia también fue lo que te permitió poder crecer tanto. Correcto. Y yo creo que es un tema de que te den la responsabilidad, ¿no? Y que uno también dé los resultados, ¿no? Claro. Nos dieron la autonomía, vamos hablando, digo, hasta la tesorería y el cumplimiento del plan de negocios, y dale para adelante. Y como traemos resultados, pues nos dejan seguir adelante, ¿no? Y eventualmente tus responsabilidades dentro de la empresa trascendieron Ola, o siempre estuviste nada más en Ola. No,
ya cuando se iba a dar la bisalida como accionista primero, ¿sí? Se planteó la fusión organizacional, ¿no? Ya. Entonces lo que hicimos fue, lo que propuso ahí Raimundo se ejecutó es que Teodoro García, que era el director de MetroCarrier, ¿sí? Tomaba toda la parte comercial, que eran sus mayores capacidades, eran la parte comercial y mercadotecnia, y yo tomaba la operación, ¿no? ¿Sí? Tanto de Ola como de MetroCarrier, ¿sí? Todo lo que no fuera ventas era mi responsabilidad, ¿no? Ya. Desde la administración de ventas hasta la entrega del servicio al cliente y la operación del cliente, ¿no? Entonces ahí creo que pues aprendí también mucho del tema de la infraestructura de los carriers, ¿no? Y del dolor de cabeza que significa mantener una red de fibra óptica en todo el país, ¿no? No, y después también todo el tema de compras de CAPEX, que es un montón de... Un montón de... bien complejo, un chorro de trabajo y difícil, ¿no? Correcto, ¿no? Donde aparte manejas presupuestos enormes. Me dicen, ahí te van 30 minutos para renovar la infraestructura de MetroCarrier. Y yo, pues, ¿cuánto vale, no? Fue mi primer presupuesto. Y, pues, ¿cuánto vale esta cosa? Por año, ¿no? Porque Sí, creo que también te sirvió a ti para crecer un montón. Sí, aprendes mucho y a negociar mucho, ¿no? Creo que uno de los grandes aprendizajes es que son unos muy buenos compradores en Megacable, ¿no? Sí, claro. Digamos, esta historia termina, la de Ola, termina en 2019, te sales por completo, vendes lo que quedaba. Y desde el punto de vista psicológico, ¿ese proceso fue fácil? No, a ver, claro que no, ¿no? O sea, yo creo que cuando cerramos la operación del 49% restante y que me pidieron 12 meses para entregar, ¿sí? Desde ahí yo me preparé, ¿no? ¿Sí? Yo sí agarré un coach, ¿sí? Para llevar el proceso. Como un coach ¿Sí? ejecutivo. Ejecutivo, sí, un coach. Y después él llegó y me dijo, hasta aquí yo llego, ahora ve con un psicólogo, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que es importante en la vida, ¿sí? Administrar, porque es como la pérdida, ¿sí? De una persona, Claro, no sé, un familiar o un amigo. ¿sí? Entonces, creo que tienes que aprender a convivir esa parte, ¿no? Entonces, creo que el que uno se acompaña de esas personas te ayuda a asimilar, ¿no? Porque te tienes que imaginar el día 2 cuando ya no estés allí en la empresa operando. Aparte que pues eran casi 30 años, fueron 29 años, que estuve ahí dirigiendo y con una intensidad de los últimos años era súper intensivo, de 14 horas al día, noches, sí. Sobre todo en operaciones. Sobre todo en operaciones, sí. Entonces esa intensidad, ¿cómo la íbamos a cambiar? Entonces, primero contraté un coach y después el último año fue acompañado por una terapeuta. Un terapeuta, ¿no? Y te sirvió. Claro, que te sirve, ¿no? Porque llegaba con esa ansiedad y pues, haz tu plan de trabajo. En sí, Polígono Capital nace en paralelo ante mi salida, ¿sí? De ir formando un family office para administrar el capital, ¿no? ¿Sí? Porque yo estaba enojado con los banqueros porque depositaba mi lana y no me dan, si acaso, setes, ¿no? Entonces decía, pues, ¿para qué sirve el banquero, no? Claro. ¿Sí? Y entonces tú armaste, o sea, ya el proceso de crear un family office, tú armaste un equipo otra vez. Un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces ese equipo tiene que ser formado por profesionales. Sí, correcto, ¿sí? Y digamos que el objetivo de administrar liquidez financiera, digamos, es otra cosa completamente diferente a operar una empresa. Correctamente, ¿sí? Por eso te tienes que rodear de gente que es ¿sí? profesional. Entonces, lo que hice en paralelo cuando ya se iba a dar la transacción, ¿sí? Contraté gente que había trabajado conmigo en la parte financiera y la metí a que pues, a estructurar, a que aprendiera, a que tomara cursos, etcétera, para ir administrando el capital, ¿sí? Siempre acompañada de consultores o asesores, ¿no? En la banca, ¿no? Entonces, fui en paralelo a hacer esa transición. Para el día que me salí, pues ya saber qué iba a hacer y tener un proyecto, una visión de lo que queríamos hacer, ¿no? En este contexto, para ti me contaste que fue importante y hacer el Camino de Santiago. Sí. O sea, ¿tú eres muy religioso o...? No, a ver, soy de familia católica, como sus padres, etcétera, pero no soy tan religioso, ¿sí? Fíjate que, voy a volver otra vez, Jesús Sotomayor, esta persona, es una persona que le ha hecho 22 años, ¿no? ¿Cada año lo hace o qué? Sí, a excepción ahora con la pandemia, interrumpió 2 años, y lo quería hacer yo en el 2020, sí, había comprado mi boleto y preparado para ir, pero pues el COVID no se interrumpió. Y parte de este coaching que me dio Jesús Sotomayor, le platiqué que iba a salir, a hablar, ¿sí? Me jugó a hacer el Camino a Santiago y
y me dio un mentoring para hacer el Camino de Santiago y por qué tenían que hacerlo, ¿no? Que era un buen momento en nuestra vida de replantear nuestros siguientes años, 5 años, se pone una frontera de 5 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Y cuál es nuestro nuevo propósito de la vida, no? Que creo que a veces, ¿sí? Uno se queda pasmado, ya vendí al hijito, ya lo entregué, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, fue ir trabajando con el coach, con el terapeuta, y también pues, ir trabajando. Entonces, quise hacer el Camino de Santiago y lo pude hacer hasta hace el año pasado, hace 2 años. Pero hiciste es que el Camino de Santiago hay miles de caminos. Sí, hice el Camino francés, ¿sí? Desde Saint-Pierre-de-Port hasta Santiago Compostela, que son 779 kilómetros, ¿sí? La filosofía detrás del Camino de Santiago es que el apóstol Santiago caminó todo eso para llegar a Santiago Compostela. Correcto. Entonces es una peregrinación para llegar a Santiago, y tratar de replicar el camino del apóstol. El apóstol, sí. Pero más allá que sea religioso, yo creo que se ha tomado muy espiritual, ¿sí? ¿Por qué lo hice, no? Otra vez. Tratar de plantearme mi propósito. Nos vino la pandemia, tuve que trasladarnos, pues tuve que, desde que me salía ya tenía mi propósito, por reafirmar ese propósito de lo que quería en la vida personal y profesional, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho que cuando estás en una empresa, pues no te das el tiempo para ti, ¿no? Entonces también era como un acto de reflexión de qué quiero de mí, qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿sí? Y creo que es un tema también de agradecer, ¿sí? De lo que hemos logrado, ¿no? ¿Sí? Yo creo que a veces no se da tiempo uno de decir, he llegado a ese punto, qué bueno, he sido privilegiado, y qué más quiero hacer, ¿no? En sí, un poquito el tema de Polígono Capital empezó como un family office, haciendo inversiones para mejorar la rentabilidad, pero cuando vi las historias de los fondos de inversión que invertían en startups, empecé a decir, pues el mecanismo que yo puedo hacer más rápido en lugar de ir de empresita en empresita apoyándolo, ¿no? Entonces ahí invierto en 500, ¿sí? Es mi primera inversión en el 2019, ¿sí? En los Chorales 2 ahí. Es, digamos, creo que la gente que ve el podcast sabe que es 500, ¿sí? Pero por si no, es una aceleradora de empresas, ¿no? Correctamente. Que invierte en las etapas más tempranas. Sí. Digamos, en este modelo de batches, ¿no? Donde entran, no sé, 12 o 10 a 10 o 12 empresas. Y entrar en un programa que también tiene algo de educación. Tiene mucho acompañamiento durante 6 a 8 semanas. Nos enseñan un poquito de todo, ¿no? Sobre todo la validación del MVP, ¿sí? Exacto. Ahí, a cómo lograr la atracción, ¿no? Creo que es la primera enseñanza que hace esta aceleradora, ¿no? Y después, y también invierte algo de capital. Sí, me invierte. Y después les ayuda a levantar capital para poder ejecutar su plan, ¿no? Correctamente. Proyecto, digamos. Sí. Entonces, ahí, fíjate que invertí en 500 para poder lograr mi convicción de poder apoyar a las empresas, ¿no? ¿Sí? Y donde vi que esta aceleradora pues estaba ayudando en esa parte, ¿no? ¿Sí? ¿Te pareció algo valioso? Fascinante, ¿no? Yo creo que sí. Como todo, siempre hay áreas de mejora en todas las aceleradoras, pero creo que cumplen su función bastante buena, ¿no? Bastante buena en el mercado. Pero también después empezaste a invertir en directo en algunas empresas. Sí. Con ese aprendizaje de 500, ¿sí? Siempre nos pedían escuchar a las empresas de su portafolio para que complementáramos la inversión, ¿no? Y ahí es donde empieza en aquellas que te gustaran, digamos. Okay. Las que nos gustaban, las que veíamos valor, y sobre todo donde yo podía aportar, ¿no? Para mí era importante cuando platicaba con los founders que se dejaran ayudar, ¿no? Sí, hay muchos founders que sí se dejan ayudar. Sí. Hay muchos que no se dejan ayudar. Y yo tengo que decir que las segundas más, ¿sí? O sea, en acción, ¿no? A lo mejor todos te dicen, sí quiero tu apoyo, porque en la realidad aceptan esa ayuda, creo que no son tantos, ¿no? Sí, o sea, sí hay muchos que no, que a lo mejor para mal, no necesariamente para bien. ¿Sí? Hay unos que para mal no se dejan ayudar. ¿Sí? Hay unos que para bien no se dejan ayudar y no quieren ayuda, no necesitan ayuda y solitos lo sacan adelante algunas veces. ¿Sí? Y después hay muchos que están ambivalentes y que a veces les da pena admitir que cometieron errores, y entonces como que les falta mucho coaching, siento yo. Correcto. ¿Sí? Entonces, sí, empezamos a invertir ahí a partir de 500 como una inversión complementaria, y nuestra intención siempre fue ayudarlos, ¿no? Y por eso en el Family Office empezamos a crear áreas de back office, vamos hablando, para ayudarlos
Sobre todo empezamos con mercadotecnia. Después, si hoy tengo dolores de cabeza en la parte contable de nómina, le empezamos a ayudar, ¿sí? Entonces empecé a formar un equipo que hoy forma Polígono, que somos 26 personas, ¿no? Entonces los apoyamos en esa parte, en la parte legal, ¿sí? O sea, casi ya se han convertido quizá como en un back office de otros negocios, de otras empresas. Pero lo hacemos como un apoyo, ¿no? Nunca forzado, ¿sí? Claro. En esa parte nos sirve para el grupo, ¿sí? En esa parte, ¿no? Entonces, y hemos ayudado. Y también han hecho algo de negocios operativos, ¿no? Sí. Que están en marcha, digamos. Que ustedes los dirigen y es todo el equipo de Polígono. Correcto. A ver, ¿qué hemos visto en el mercado? Hay veces los emprendimientos crecen más rápido que los founders. ¿Sí? Y hay personas que llegan y dicen, ayúdame. ¿Sí? Y les ponemos ciertas condiciones de cómo sí ayudarlos, ¿no? De por qué sí ayudarlos y cómo ayudarlos. O sea, las personas que aceptan, los apoyamos. Tenemos sesiones con ellos cada 2 semanas, con su equipo de líderes, ¿sí? Con metas muy claras, ¿sí? Hacemos observaciones y sobre todo que vean a dónde quieren llegar, ¿no? Creo que a veces crecer por crecer, y pues lo vimos mucho en el 2021, pues no era la fórmula, ¿no? Es cómo van a llegar a ser rentables en el futuro, ¿no? Que tengan esa visión. Sí, eso es difícil, ¿no? A veces, digo, no sé cómo ha sido tu experiencia, llevas varios años, tú y tu equipo llevan varios años haciéndolo, pero digamos que la psicología del founder, la mayor parte de las veces es que él sabe cómo, ¿no? Claro. Y muchas veces, como inversionista, es difícil hacerles ver cosas que a lo mejor ellos no están viendo. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese sentido. A ver, yo creo que primero todos tenemos que aprender del fracaso, ¿no? Y no verlo mal el fracaso, ¿no? Esas caídas que todos tenemos, no verlo mal, ¿no? Yo creo que ante la caída, pues hay que recomponernos, ¿sí? Y si no podemos serlo nosotros, pues pedir apoyo. Creo que es donde debemos de entrar nosotros como fondo, ¿no? Apoyarlos, ¿no? En ese tema. Yo creo que hay una gran área de oportunidad de todos, ¿sí? Dejarnos ayudar. Por eso te decía, ¿no? El tema. Yo que toda mi vida, cuando me dicen, ¿por qué has sido exitoso? Es que siempre he estado rodeado de mentores en mi vida, ¿no? ¿Sí? Unos muy expertos, como te he platicado, esas 3 personas que me han ayudado muchísimo en mi vida. Que son tu papá, Mi padre, que es justo mayor, ¿sí? Y Guillermo Heredia, ¿no? Son 3 mentores que nos han ayudado, ¿no? Pero en la vida me han acompañado otros tantos, ¿no? Para hacer mejor las cosas en la práctica, ¿no? digamos. Más allá de los coaches, ¿no? Sí, o sea, el coach lo pagaste, es un servicio. Sí. Pero en estos otros casos, no, pues tu papá, tu padre no le paga. No, ni Jesús, creo que dicen, hoy así no se hace, aquí, rodéate de esta gente, te doy una recomendación, yo lo haría así, te manejas objeciones, te hacen ver las cosas que están mal, ¿no? Y generalmente en muchas ocasiones esos mentores lo hacen de forma desinteresada. Yo te puedo decir que la gran mayoría no te van a cobrar en la vida. Un mentor. Te va a ayudar porque va a ayudar Con un interés genuino de apoyarte y mejor de construir la comunidad, ¿no? Ahora, recibir mentoría es algo que has dejado muy claro en esa plática que te sirvió a ti, pero ese proceso de dar mentoría, ¿cómo es? O sea, eso es algo que yo no tengo tan claro. Sí. A ver, siempre que nos han pedido mentoría, yo les platico que es un proceso formal, que no quiero hacer ni perder el tiempo a él, ni a mí, y que tiene que tener ciertos objetivos, ¿no? No puede ser abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces yo siempre les pido que logremos 1, 2 objetivos y desarrollemos esta mentoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué tipo de... Por ejemplo, ahorita yo estoy tratando ya mucho en los equipos de venta de business to business, Okay. que creo que es una gran oportunidad en todo el mercado de las startups, ¿no? Sí. Generalmente las empresas que están en este mercado, pues sí salen a vender, logran cierta atracción, pero porque tienen a su círculo networking, pero se va acabando ese networking. ¿Sí? Y después tienes que desarrollar un equipo comercial con métricas, con procesos, ¿no? Entonces, ahí yo les ayudo mucho a definir su plan de trabajo, sus procesos, cómo deben hacer, a contratar la gente. ¿Sí? Porque también se da mucho el ámbito de que contrato lo que puedo pagar. Claro. Y en business to business, creo que eso es un error, ¿no? Es una inversión que tienes que hacer de largo plazo, ¿no? ¿Y en qué momento de las startups tiene sentido
digamos, empezar con este proceso ya con vendedores y todo eso? Porque al principio, casi siempre las startups, al principio, las ventas son lideradas por los founders. Correctamente. Siempre se va a dar un fenómeno que tu crecimiento de ventas se va así, pero después se empieza a aplanar. Ahí, antes de que empiece a aplanar, o cuando tu tasa de crecimiento ya no es tan alta, es cuando ya tienes que empezar a desarrollar, porque te vas a tardar, no meses, años en desarrollar tu equipo comercial. ¿Sí? Entonces, ahorita yo estoy muy enfocado en esta parte de sí ayudarlos, pero también en la parte financiera, ¿no? En cómo vestirla, por qué sí salir a pedir capital, por qué no, en que no pidan créditos de corto plazo para pagar cosas de largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Y a cuántas personas les ayudas con la mentoría? mira, generalmente máximo 3 simultáneos, ¿no? Porque sí te exige tiempo, ¿sí? Sí, o sea, si lo quieres hacer bien, necesitas tiempo. Y 2, también les dejo tarea, ¿no? ¿Sí? Entonces, máximo 3 en lo general estoy dando mentoring, ¿sí? ¿Y es forzosamente con empresas donde eres inversionista? No necesariamente, creo que es bueno. También participo en algunos consejos que te he platicado, ¿sí? Y participo en consejos que no soy inversionista, ¿no? Entonces creo que es muy importante poder transmitir, ¿no? Como un consejero profesional, digamos. Consejero profesional, ¿sí? La otra parte de lo que hacen mucho en Polígono es básicamente inversión en fondos, inversión en startups, después inversión en negocios en marcha operativos, ¿sí? Y después invierten en real estate. Correctamente, ¿sí? ¿En real estate qué hacen? Fíjate que esto nació primero como un pasatiempo para nosotros que teníamos una propiedad en Vallarta. Pues como al principio todos pues vas y lo disfrutas y después cada vez menos y pues la inversión ha sido alta. Y una vez de mis hijas dice, papá, ¿por qué no ponemos en Airbnb? ¿O qué es eso, el Airbnb, no? Y experimentamos y pues sacamos para pagar los mantenimientos y los gastos ahí. Después sale para pagar tus otras vacaciones. Claro. Entonces, cuando empiezo a ver mi hija me dice, oye, papá, pues, ve lo que nos produjo el departamento de Nueva Vallarta, ¿no? ¿Sí? Eso tiene sentido. Entonces, tiene sentido. De negocios. De negocio, ¿no? Entonces, esta hija, ¿sí? Trabajaba en Vallarta, es bióloga marina, que es algo que le apasiona mucho, ¿sí? Pero era un negocio, la verdad, es una profesión que no es bien retribuido y también se sentía ofuscado porque pues, no era el objetivo de ella ir, ¿sí? A administrar animales, ella quería rescate, Claro. ¿sí? Entonces estaba buscando, le dijo, pues, ¿por qué no te vienes a hacer esto y nos ayudas con las propiedades que tenemos, ¿no? Y empezamos a formalizar la inmobiliaria, ¿no? Y a ponerle un orden. Entonces empieza un poquito como con esa oportunidad de, pues lo tengo ahí parado, ¿sí? ¿Por qué no sacarle un poco de rentabilidad? Y se va formando. Y hoy de nuestras inversiones es cerca del 20% del capital del Family Office invertido, ¿sí? Que nos ha ido muy bien. Estamos en un boom que tuvimos por la pandemia, se dio mucho de playa, pero tenemos en ciudad y también nos ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, es un negocio, sí, de rentabilidad, pero más también de plusvalía, ¿no? Saber comprar, que es bien importante, ¿no? Claro. Y la otra cosa que hacen es deuda privada, ¿no? Deuda privada. Y la deuda es todo un mundo totalmente separado, diferente de los negocios. Fíjate que me tocó vivir pues, esa experiencia con Ola, ¿sí? Y con soporte remoto, en administrar la deuda, ¿sí? Y fueron las primeras cosas que hicimos en el 2018 con Polígono, que llega un amigo con una financiera y me dijo, necesito dinero, te pago tanto, bla, bla. Claro. Digo, pues vamos a hacer las cosas bien. Y entonces le hablé a un amigo que nos habían presentado, que era mi comisario ahí en Ola. Él había trabajado para Banamex. Y pues yo organizaba los comités de crédito en Banamex, ¿eh? Yo te organizo. Sabía de crédito, sabía. ¿Sí? Entonces dije, oye, pues me pide prestado, ve cómo está su comité de crédito de él, porque lo voy a fondear yo, ¿no? Y empezamos como esa parte de empezar y vimos que hay una oportunidad de negocio importante, ¿no? No todo el dinero tienes la velocidad de colocarlo en venture capital, claro. ¿sí? Aparte no tiene sentido. Inmobiliarias, y tienes que tener diversificación, ¿sí? En los temas, ¿no? Yo hablo mucho que los ejes de un family office es pues medir la rentabilidad, medir el riesgo y medir la liquidez. Creo que esas 3 cosas tenemos que jugar todos los family office, ¿sí? Para administrar nuestro capital. Entonces, vimos como una oportunidad ahí que era rentable,
Pero mi objetivo no era prestarle a una empresa, sino a estas SOFOMES, etcétera, con un proceso de comité de crédito formal dentro de Polígono hacia ellos, ¿no? Y también otra transformación que me contaste que tuviste o has tenido desde que vendiste Hola, si cambiaste tus hábitos de vida, ¿no? Sí. El ejercicio y... A ver, yo creo que el mundo, cuando te vuelves en el mundo, hablo corporativo, sí, o empresarial, creo que uno se deja al último, ¿no? Sí, porque entonces tienes tanto trabajo y tanta responsabilidad. Viajas, etcétera, y Empiezas a comer mal. Y la familia te exige tiempo, pues casado, hijos, pues te exigen, ¿sí? Entonces creo que parte de ese planteamiento de ese buscar qué quiero para el futuro, ¿sí? Fue tener un equilibrio entre la vida profesional, familiar y la personal, ¿sí? Yo les digo que mi camino a Santiago es la primera vez que yo voy solo a unas vacaciones para mí, o vacaciones de un tiempo para mí. A ver, sí había viajado mucho solo, pues a convenciones. Claro, de trabajo. Pues llegas y platicas con las personas que ya conoces, con el tema común, pero nunca había estado yo solo, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Entonces creo que en esa parte del planteamiento que hice con mi coach, con mi terapeuta, es que pues también tienes que alimentarte tú solo, ¿no? ¿Sí? Entonces parte de lo que hice es cambiar mis hábitos, ¿no? Me encanta leer, siempre he leído mucho, pero ahora leo consistentemente. ¿Pero qué te gusta leer? ¿Ficción? De todo, de todo. A ver, antes leía mucho negocios y quería descongestionarme. Los últimos 4 años no he leído nada de negocios, ¿no? Así, novelas o... Sí, novelas, de todo, sí. Biografías, todo, sí, todo. Empecé a hacer ejercicio. Me gusta correr, siempre había corrido, pero muy inconstantemente. Entonces, estoy corriendo consistentemente. ¿Estás corriendo como para hacer algún maratón o...? Medios maratones, fíjate, ahorita todavía no estoy en ese de maratón, pero medios maratones, ir al gimnasio, ¿sí? Sentirme bien, así conmigo mismo, comer bien, ¿sí? En esa parte tengo una magnífica cocina, nunca ha sido un problema. Mi esposa le encanta cocinar, no ha sido problema, pero soy más ordenado en esa parte. ¿Y cómo ves? O sea, digamos que ahorita, viéndote desde fuera, un poco como yo resumiría tu historia, es como que una historia de mucho éxito y ahorita estás como realizado, digamos. Estoy en esa parte de que estoy apasionado con lo que estoy haciendo y me siento equilibrado, ¿sí? Y será la palabra, ¿no? Estás muy joven todavía, ¿qué edad tienes? 58, cada Estás muy joven, o sea, todavía no te vi. Y aparte te ves más joven, la verdad, más joven que 58. ¿Cómo ves tú, o sea, los siguientes 20 años de tu vida de Polígono? ¿Qué planes tienes? Mira, no sé si 20 años, pero los siguientes 5 años, ¿no? Los siguientes 5 años quiero seguir en el mundo de apoyar a los empresarios. No nomás en Venture Capital, estamos desarrollando una división de Private Equity, ¿sí? También invertir en empresas convencionales, ¿sí? Para poderlos apoyar a crecer, ¿sí? En seguir teniendo una vida profesional, crecer a mi equipo de trabajo, cada vez ser menos preponderantes, dejarles el liderazgo cada vez más alto a ellos, ¿sí? Hoy lo tengo, la verdad es que puedo decir que no trabajo tanto, 4 horas al día, ¿sí? Cuando máximo, ¿sí? Pero poder dejarles las riendas del negocio, ¿sí? Que lo puedan crecer, ¿sí? Ser más desapegado. Creo que una de las cosas que estoy trabajando mucho es desapegarme de las cosas, ¿no? ¿Pero te refieres en el trabajo o en general? En general, ¿no? Sí, a Polígono, hasta a veces me cuesta trabajo a la familia, ¿no? Como que me siento mal que dejé y yo me fui acá, ¿no? Entonces, ¿Pero eres micromanager o qué? No, No tanto. pero desapegado en que a veces te cuesta trabajo y decir, me voy a ir 10 días yo solo, aunque me hace sentir mal, ¿sí? O sea, creo que en ese tema de poder trabajar ese desapego a las cosas y a temas, ¿no? Entonces, ¿qué me veo? Con este plan de vida, por cada vez dejando más la responsabilidad de Polígono a los líderes, ¿no? ¿Sí? Y que ellos se rodeen y que puedan presentar sus casos. En sí, entre los líderes, pues se pelean por el capital, ¿no? El capital es ellos, entonces ellos presentan los casos de negocio, en qué invertir, uno que invertir otro, quién me da más rentabilidad, quién me da más riesgo o menos riesgo, etcétera, ¿no? Sí, porque el capital es escaso y tienes que ver qué batallas vas a luchar, ¿no? Correctamente. Entonces, yo me veo en esa parte, pero seguir apoyando a la comunidad de emprendimiento, ¿no? Creo que es algo que me entusiasma y que creo que
que yo quiero agradecer todo lo que me han apoyado a mí, entonces devolverlo, ¿no? Claro. Y una pregunta, y con esto quizá ya estamos muy cerca de terminar, pero una pregunta que a mí me gusta hacer es, o sea, digamos, ya tienes una larga historia empresarial, donde has tenido muchos éxitos y también has tenido fracasos y también tus empresas estuvieron en el 94 y después en el 95 y después en el 2009 estuvieron cerca de la quiebra y de tener que cerrar. Y has aprendido un montón a base de trancazos, igual que todos los empresarios y los emprendedores. Si pudieras regresar a cuando tenías 21, antes de que empezaras a trabajar en San Diego, digamos, y te pudieras dar a ti mismo un consejo, una recomendación, ¿qué te recomendarías al joven Armando? Yo creo primero escuchar más, ¿no? Creo que hemos platicado de los emprendedores, de que no te escuchan. Yo creo que escuchar más. Aunque yo siempre he estado rodeado de mentores, creo que a veces no se escucha más, ¿no? O sea, yo creo que es la primera cosa que yo haría diferente, ¿no? 2, no tomar tanto el negocio, ¿sí?, tan férreo en contra de la familia. Yo creo que sí, hay un tema me perdí muchos momentos de mis hijos, ¿no? Y creo que se tiene un costo en el largo plazo, ¿no? Yo creo que es algo que haría más equilibrado, ¿no? ¿Sí? Creo que son las 2 grandes cosas que yo cambiaría. Sí, eso de la familia está cañón porque el tiempo se pasa muy rápido. Y de repente te volteas y tu hijo ya tiene 18, ¿no? Sí. O en tu caso ya están más grandes, todavía ya 30 años. Y dices, madres, ¿cuándo fue? ¿Cómo pasó todo esto tan rápido? Y ahora que soy abuelo, que tengo una nieta, mis hijos dicen, oye, papá, no te encuentro una fotografía de A y de B, de mi cumpleaños, de X. Pero tus nietos no estabas. Y ahora con la nieta, pues ahí estoy en todo, ¿no? Oye, pues Armando, muchísimas gracias. Pues gracias a ti y espero que esta plática sirva a muchos y pues estoy a sus órdenes, ¿no? Yo estoy seguro que alguien que lo vea quizá va a querer que lo mentorees, que te busquen por LinkedIn. Ahí con LinkedIn, ahí tengo toda mi información, ¿sí? Y ahí ahí contesto casi cada semana todos los mensajes que me mandan por LinkedIn, ¿sí? Pues muchas gracias. Gracias a todos, ¿sí? Buen día. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.